Y simplemente para hacerle un recordatorio, que es lo que hemos estado viendo en estas 10 semanas, ¿no? La primera lección que tuvimos en la primera semana fueron las batallas de la vida, cómo y con qué enfrentarlas. Segunda semana fue la perspectiva en medio de batalla. Tercera, sanando los miedos e inseguridades en el matrimonio y el hogar. Cuarto, sanando mi vida de fe para tener salud en el hogar. Quinto, vida de fe en Dios para tener un matrimonio y hogar saludable. Entonces, todo esto, lo que usted tal vez se ha perdido alguna, el próximo viernes vamos a tener un resumen de las 10, ¿no? La sexta semana fue cómo manejar sabiamente las frustraciones. La séptima, la cultura del perdón. La octava semana fueron venciendo el estrés, la ansiedad y el desgaste en el matrimonio. Y la penúltima que tuvimos el viernes pasado fue cómo tratar la decepción y la desilusión y ser libre. Y ahora, bueno, tenemos este tema, aprendiendo de errores, fracasos y adversidades para ser libre. Cuán importante es que nosotros tengamos en mente que los errores, los fracasos y las adversidades son parte de nuestra vida, ¿no? Y yo diría que son necesarias, porque esta es la escuela por la cual nosotros tenemos que pasar. Y sobre todo, hablando de familia, hablando de matrimonio, esta escuela es para que nosotros aprendamos a través de las crisis que se nos presentan, bueno, nosotros responder ¿para qué? Para ser libres, porque de lo contrario, si nosotros no aprendemos la lección, pues vamos a ser esclavos y vamos a estar en prisiones, ¿verdad? ¿Qué nos dice el diccionario sobre la palabra aprender? Aprender es la acción de adquirir y retener conocimiento, es la habilidad o tener la información de algo. Un pensador, B.B. King, dice, lo más maravilloso de aprender algo es que nadie nos los puede arrebatar. Y cuánta verdad hay en eso, ¿no? Porque eso es lo bello, lo hermoso de tener esa actitud de aprender, ¿no? Y aprender lecciones en la vida. Eso nadie nos lo puede quitar. Mahatma Gandhi también nos dio un pensamiento, dice, vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir para siempre, ¿no? Entonces, los errores que se nos presentan en la vida y el concepto de error, según el diccionario, es la idea, es la opinión o la expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa, perdón, o es desacertada. Y los fracasos, la Real Academia Española dice sobre el fracaso que es el malogro o resultado adverso de una empresa o de un negocio. Es un suceso lastimoso, inapropiado y funesto. O la caída o ruina de algo con estrépito, movimiento que sucede sin haber pensado, sin esperarlo. Adversidades tiene que ver con la adversidad. Eh, la adversidad es una forma de infortunio cuando la suerte es desgraciada o es contraria, ¿no? El diccionario de sinónimo define la adversidad como la fatalidad, la desgracia, la desventura, el infortunio. Ahora, nosotros tenemos que aprender a ser libres de todas estas adversidades, de todos los errores que se nos presenten en la vida, porque van a venir. No podemos nosotros desconocer esto, no podemos decirle, si usted hace esto, no va a tener, no va a pasar por eso. No, déjeme decirle que infelizmente vamos a cometer errores en la vida. Ahora, lo que sí tenemos que aprender a ser libres de ello. ¿Para qué? Para no quedar en prisión, en cárceles, ¿no? ¿Qué nos hace recuerdo el Señor en su palabra? En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuánta verdad hay en todo esto que el Señor nos dice? Porque conociendo la verdad ante los errores, los fracasos y las adversidades de la vida, es que nosotros vamos a tener el éxito que Dios anhela que nosotros tengamos. Y Él nos da las armas, Él ha puesto a nosotros las herramientas para que nosotros podamos ser libres. Así que en esta noche, pongámonos cómodos, estemos atentos, porque
ser libre de todos los errores que hemos cometido, de todas las adversidades que se nos han presentado. Bueno, esa es la virtud que nosotros tenemos que llevar adelante. ¿Sabe algo? El más grande error en la vida puede ser el que no aprendamos de nuestros éxitos y los fracasos, ¿no? Porque si nosotros no aprendemos las lecciones que se nos presentan en la vida, pues nos vamos a aplazar. Como un estudiante en el colegio va a tener que repetir el curso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que crisis son oportunidades que el Señor nos da. ¿Qué nos dice Albert Einstein? ¿No? La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. ¿Cuánta verdad hay en esto? Porque si nosotros tenemos entendimiento que sin crisis, sin pruebas en la vida, pues no vamos a avanzar. Porque la vida es escalonar, es subir peldaño tras peldaño para alcanzar el sitial donde el Señor quiere que nosotros estemos. Entonces, solamente en momentos de crisis es que nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes y buscar a Dios. Saber y entender que separados de Dios no somos nada y nada podemos hacer. Entonces, ante las crisis, ante la dificultad, ante las adversidades, yo tengo que recurrir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las crisis en el matrimonio, de la misma situación, yo tengo que ponerme de acuerdo con mi pareja, ¿no es verdad? Aprender implica crecer y madurar. Aprender implica asimilar lecciones, aún dentro de la crisis, ¿no? El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de vida. Y él lo que escribe en Filipenses 4, 11 al 12 en la versión NBI dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Cuán importante son estas palabras y estos conceptos que vierte el apóstol Pablo para que nosotros entendamos que todo lo que caiga en nuestras manos y toda situación que vivamos son cosas que el Señor está en control de ella y nosotros tenemos que estar agradecidos con ello, porque por más negativo que sea, el Señor tiene algo que enseñarnos. En abundancia o en pobreza, estamos ahí. Recordemos el pacto que nosotros hicimos cuando nos unimos en matrimonio con nuestro cónyuge. En las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en pobreza o en riqueza. En todo lo que la vida da. Yo siempre debo mostrar satisfacción, porque esas situaciones adversas son oportunidades que el Señor me está dando. ¿Para qué? Para que yo aprenda lecciones en la vida. Entender que me pone en ciertas situaciones muy particulares para enseñarme cosas concretas que yo debo aprender. Y el Señor conoce dónde tiene que forjar mi carácter, dónde tiene que amoldarme, dónde me tiene que hacer para que yo alcance la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No, parecería algo imposible, pero el Señor nos dice y Él anhela que nosotros tengamos ese pensamiento. Es muy importante que nosotros entendamos, todos pasamos por problemas, no solamente usted. Y verdaderamente cuando nosotros estamos aconsejando a alguien, la persona que viene con necesidades no piensa que el problema que está viviendo es único y nadie se pone sus zapatos, ni nosotros que lo estamos escuchando, ¿no? Porque lo hacemos, lo magnificamos tanto que creemos que solamente nosotros estamos viviendo. Y todos, en realidad, tenemos crisis. Y crisis son parte de la vida. Los problemas y las crisis son para aprender, son lecciones de vida que el Señor nos está colocando para enseñarnos cosas muy particulares, ¿no? Muy determinadas. ¿Usted aprendió algo? No me diga que se rindió.
No me diga que está a punto de tirar la toalla porque está con problemas en su hogar, está en su matrimonio o cualquier índole que sea su necesidad, ¿no? ¿Qué aprendió usted de su cónyuge en la relación matrimonial? ¿Aprendió cosas? ¿Aprendió algo concretamente o no aprendió nada? Si usted no está aprendiendo de las cosas que están sucediendo en su vida, usted está desaprovechando, está usted claudicando y eso es lo que no debe suceder. Vamos a ver, si pregunto en casa a algún miembro de su familia y le pregunto, ¿cómo es usted? ¿Cómo me respondería? ¿Qué respondería algún miembro de su familia? Tal vez su esposa, tal vez alguno de sus hijos. ¿Cómo le conoce? ¿Cómo usted se da a conocer en su casa? ¿Será que se alegran cuando le ven llegar a casa después de una larga jornada de trabajo y usted llega a casa? ¿Cómo lo recibe? ¿Es con fiesta? ¿Es con bombos y platillos? ¿O es un dolor de cabeza? Son preguntas que nos deberían desafiar. ¿Cómo es que la gente dentro de mi casa me ve? ¿Cómo reacciona usted ante las crisis? Recordemos que crisis son oportunidades, ya sea crisis en su matrimonio, ya sea crisis en su economía, ya sea crisis en la falta de trabajo. Recordemos, fíjese, esta falta de trabajo en esta pandemia, hay muchos trabajadores que están sufriendo porque están reduciendo el personal y nadie está seguro de su fuente de trabajo, ¿no? Porque las empresas están sufriendo tal déficit financiero, bueno, que están reduciendo personal. Tal vez usted se encuentra en esa crisis, tal vez usted lo han cesado del trabajo, ¿no? ¿Cómo reacciona ante esa falta, ¿no? ¿Y cómo reacciona usted en relación a su hijo, en el relacionamiento con su hijo? Son reacciones que nosotros tenemos, pero tenemos que ver cómo es que nosotros actuamos. Quien saca provecho de la crisis verdaderamente es una persona paciente, es una persona que piensa antes de hablar. Quien saca provecho de la crisis es una persona tolerante, es una persona que tiene autocontrol. Quien saca provecho de la crisis es una persona humilde, es una persona que ama y perdona, es una persona que reconoce que falló y pide perdón. Estas son las características que tenemos de una persona que saca provecho de las dificultades que se le presentan en la escuela de la vida. Nuevamente le pregunto, ¿y usted cómo es? La forma de permanecer firme es poner nuestros ojos en Cristo. Recordar que este mundo no es nuestro hogar y que Cristo tiene todas las cosas bajo control. Nada se le escapa a él. Aún dice la palabra que las hojas de los árboles no caen sin que escapen a su voluntad. Es con su permiso. Y aún dice que los cabellos de nuestra cabeza lo tiene él contado, ¿verdad? Para algunos como yo, bueno, no hay mucho que contar, ¿no? Pero para otros sí, hay bastante. Todos los tiene el Señor bajo control. Todo lo tiene enumerado. Recordemos que nosotros cuando nacemos venimos como una tabla rasa, pero inmediatamente empezamos a aprender, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que ver. El problema es que no solamente aprendemos lo bueno, también aprendemos las cosas malas. Las cosas buenas las aprendemos de forma consciente, pero las cosas malas de manera inconsciente. Y eso es lo que no, está en nuestra mente. Nosotros recordemos que somos producto de lo que pensamos. Entonces, si nuestros pensamientos es negativo, pues lamentablemente vamos a tener actitudes negativas, vamos a vivir en un mundo de negativismo. Recuerda que nosotros traemos una herencia familiar. Entonces, si esa herencia es negativa, es mi deber, es mi obligación transformarla. Es mi deber y mi obligación de llevar a Cristo todas esas cosas que no me están ayudando en esta escuela, ¿no? De la vida. Porque esos problemas, esas crisis, esas adversidades, todo ese legado que estamos arrastrando, si son negativos, pues eso va a traer perjuicio en mi vida y en mi relación matrimonial.
y familiar, ¿no? Recordemos la ley de la siembra y la cosecha. Para aprender, tenemos que practicar buenos hábitos y empezar a rechazar o comenzar a cambiar los hábitos negativos que han estado desgastando tu relación con tu cónyuge y tu familia. Y todo comienza con los pensamientos, comienza en la mente. Y esta siembra pues tiene que ver, siembra un pensamiento y vas a cosechar una acción. Siembra una acción y vas a cosechar un hábito. Siembra hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra carácter y vas a cosechar un destino. Este es el proceso que nosotros tenemos que tener, pero todo comienza en mi mente, comienza con mis pensamientos. Por eso la importancia de lo que nos decía el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si nosotros seguimos con las mismas culturas, con los mismos hábitos, con las mismas actitudes en la vida, con los viejos pensamientos, si no hay una transformación, si no nos convertimos a odres nuevos, si no hay una renovación en nosotros, pues dígame, déjeme decirle que usted no va a tener éxito en su vida, en lo personal, en lo familiar. Y usted va a fracasar. Usted va a tener un triste final si es que usted no comienza a sembrar las cosas importantes que son necesarias. Recuerde, comienza en su mente. Nosotros somos producto de lo que pensamos. Tal cual es él en sus pensamientos, es en su corazón. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es qué es lo que estamos pensando, porque lo que estamos pensando, eso es lo que nosotros somos. ¿Mm? Y para que esto suceda, pues nosotros necesitamos las 4D. ¿Y qué consiste en las 4D? Decisión, determinación, dedicación y disciplina. Y con esto es lo que yo tengo que ir decididamente, tomar esa decisión. Paso número 1, yo me decido. Esa es una actitud consciente. Yo hago que las cosas sucedan porque yo me estoy decidiendo, estoy tomando decisión en la vida. Soy yo, no es Dios. Soy yo, con la ayuda de Dios, que doy ese paso de tener ese entendimiento. Y me determino. Yo tengo que tener ese carácter de determinación y me dedico, porque yo tengo que crear hábitos en mí, dedicación diaria, y tengo que tener esa disciplina. Yo me tengo que disciplinar. Recordemos que un hábito se torna ya parte de mi vida cuando yo lo repito. Algunos dicen 21 días. En 21 días usted puede adquirir un hábito. Otros dicen 48. Vámonos por lo corto para hacerlo más objetivo. Que sea 21 días. Cuando usted toma actitudes, ¿no? Y la hace diaria, pues eso se le va a tornar un hábito. Porque usted se va a habituar. En primer lugar, usted, a través de lo que decide en su pensamiento, usted se determina y usted se dedica a hacer cosas concretas que lo va a disciplinar y eso lo va a llevar a tener éxito en todo lo que usted emprenda. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos este entendimiento espiritual y nosotros hagamos que las cosas sucedan conforme a los planes y los propósitos de Dios. Recuerde que usted está unido a su cónyuge para hacer grandes cosas. Y para que eso suceda, yo tengo que tener ese entendimiento. Recuerde lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios lo sacó de la esclavitud de manos de los egipcios para llevarlo a la tierra prometida. Y el camino por el que él optó fue el desierto. Y el desierto es una ruta que, al igual que en nuestro matrimonio, es una necesidad, porque ahí usted va a encontrar dificultad, pero a través de esa experiencia de dificultad, usted va a adquirir firmeza, carácter firme. ¿Por qué? Porque estamos en la mano del Maestro, estamos en la mano de Dios y Él quiere enseñarnos. Vamos a entrar a su escuela. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para ser alumnos dedicados a Él.
dispuestos a aprender las lecciones de la vida. Entonces entendamos que las crisis, los problemas, las dificultades, los errores que podamos cometer, pues son fáciles de solucionar. Entendamos y tengamos este entendimiento espiritual. Recuerde usted que ese trayecto de Egipto a la tierra prometida debería durar pocos meses, pero duró 40 años. ¿Por qué? Por la terquedad, por la dureza del corazón. Cuidado que nosotros nos convirtamos en esos hombres que tuvieron que dejar el pellejo ahí en el desierto y morir, no llegar a la tierra prometida. Y como cristianos, nosotros podemos también hacer lo mismo. Recibimos al Señor. Somos salvos, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, pero no aceptamos el proceso de aprendizaje. Todos tenemos que ir a la escuela de la vida. Ahí vamos a tener adversidades, van a haber fracasos, pero eso está para que usted aprenda, para que yo aprenda. Lo mismo en el matrimonio. Usted se casó, no se casó pensando o concentrándose en los fracasos que iba a tener, en las dificultades que iba a presentar. Todo era un mar de rosas. Y es verdad, eso es así, ese es el anhelo que hay en nuestro corazón. Pero de repente nos desayunamos que no es así y comenzamos a ver cosas raras, ¿no? En nuestra esposa, en nuestro cónyuge que ni nos imaginábamos. Entonces aprendamos, somos diferentes. El Señor nos hizo diferentes, ¿no? Para que nosotros en verdad podamos tener ese entendimiento de que estamos para complementarnos. Siempre decimos con nuestra esposa de que en realidad el soltero está incompleto. Nosotros venimos a ser seres plenos cuando encontramos a nuestra media naranja, cuando encontramos a nuestra ayuda, ¿no? Y ahí es donde nosotros venimos a ser plenos. Qué hermoso, qué bello que es el matrimonio. Pero para que usted experimente eso, usted tiene necesariamente que pasar por desierto, por pruebas. Son necesarias. Dele gracias al Señor como le dio el apóstol Pablo. Dele gracias al Señor por ello. Pero no tire la toalla. No comience a buscar culpables. No haga lo que hizo Adán cuando cayeron en pecado y fue Dios y lo confrontó. Y le dijo, esa mujer que me diste, le echaste pelo, ella me hizo pecar. Entonces el Señor se fue a reclamarle a Eva por lo que le dijo a Adán. Y la pobre Eva, ¿qué fue lo que dijo? Señor, la serpiente. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Y ¿saben qué? Todo comienza cuando nosotros reconocemos que somos frágiles y que necesitamos la conducción, la guía de nuestro Señor. Entonces, cuidado que usted no llegue a la tierra prometida. Cuidado que usted sea de los muchos que quedaron en el desierto, quejándose, murmurando contra Dios y contra el líder. Cuidado que usted esté murmurando todo el tiempo con su cónyuge, por su cónyuge. Señor, te equivocaste. Mejor intento por otro lado. Intento con la otra o con el otro. No, yo me equivoqué. No haga eso. Venza, pase ese desierto y dele gracias al Señor por esas diferencias, por esa escuela por la cual el Señor quiere que nosotros transitemos. Y lo vamos a hacer a medida que nosotros tengamos este entendimiento espiritual.